Hola hermano, buenos días. A los que no he saludado, a los que no alcancé a saludar. Espero que estén muy bien. Hoy día vamos a seguir viendo el primer viaje que tuvo Pablo. Acá está con Bernabé y nos podemos dar cuenta en los primeros versículos del capítulo 14 de Hechos, que como cómo es el mensaje del Evangelio, el mensaje de las buenas nuevas. Y podemos darnos cuenta que es poderoso para la salvación de los que creen. Más para los que no creen, nos ven como locos, como que estuviéramos locos, como que estuviéramos locura. Y, y también podemos ver a los judíos a los judíos que algunos eh, referente a eso se podían ir añadiendo, entraban al reino de Dios. Y los otros que corrompieron a los judíos, eh, yo creo que no fue así con ellos, por lo mismo que dije anteriormente, porque ellos al no creer eh, no pueden ser salvos. Pero también vemos a Pablo y a Bernabé cómo confiaban en Dios y no se dejaban amedrentar con todo esto lo que le estaba pasando. Recordemos que ellos, este viaje misionero, andaban por varias ciudades y no fue fácil para ellos, porque siempre había algo que les tenía que ocurrir por estar predicando la palabra de nuestro Señor. Pero ellos siguieron adelante, tal como nosotros debemos seguir adelante. Pase lo que pase, nosotros debemos estar confiando siempre en Dios, porque Él todo lo puede y si hacemos las cosas que a Él le agradan, Él siempre va a estar con nosotros. Eh, Ahí en el versículo, se lo digo al tiro. En el versículo 3, eh, habla de la palabra de su gracia. Dice, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Eh, la palabra gracia, nosotros debemos entender eh, que, que implica en primer lugar una actitud de benevolencia por parte de Dios para con nosotros. Y esto lo vemos por intermedio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. A él al entregar a su Hijo, todo por bien para nosotros. Él, él, él no se, entre comillas, él no gana nada con haber ofrecido a su Hijo para nosotros. Solamente Él quería ayudarnos a que no nos perdiéramos y fuéramos salvos. Debemos recordar siempre eso como, como la vida que nosotros llevamos. Siempre debemos estar confiados de que Él está con nosotros y todo lo que Él hace y todo lo que nosotros hacemos debe ser en pos de eso. Nosotros en trabajar para Él como Él trabaja para nosotros. También después más adelante, los versículos de más adelante, podemos ver a Pablo por intermedio del Espíritu Santo sanando al, al cojo en el versículo 8. Y este cojo, recordemos, como sale ahí, era un cojo de nacimiento. Y, y estas personas que se encontraban ahí empiezan a adorar a Pablo y a Bernabé como que fueran dioses. De hecho, ella habla que los confundían, pensaban que era
Júpiter, Mercurio. Pero aquí, como vemos a Pablo y Bernabé se rasgaron sus ropas, y esto es debido porque ellos sabían que en la cultura judía rasgarse la ropa era como, no la podían creer, cómo podía ser tanta, ¿cuál es la palabra? Eh, Blasfema contra Dios. Ellos no podían, lo encontraban muy irreverente, que ellos estuvieran haciendo esto. Y, y ahí nos podemos dar cuenta de cómo estaban equivocadas las personas por mucho tiempo. Y esto es debido al engaño que Satanás le había puesto a ellos, a los antepasados, el antepasado de nosotros mismos, nosotros cuando no estábamos en este camino. Nosotros también estuvimos equivocados eh, en algún momento, muchos años en algunos casos, y, y también fuimos engañados por Satanás. Nosotros, es así como nosotros tenemos que estar predicando la palabra de Dios, ahora que la sabemos, y predicarla con fervor, siempre con ganas de adorar y estar glorificando a nuestro Dios. Es así como debemos ver el ejemplo de Pablo y Bernabé. Ellos, independientemente de lo que estaban pasando, de lo que estaban viendo, ellos seguían firme ahí adelante contra todo. Imagínense estar en un pueblo que no es el de nosotros, y estar predicando algo que nosotros sabemos que está bien, y personas que viven alrededor de nosotros nos encuentran locos, que piensan que están engañados por intermedio de Satanás. Nosotros debemos seguir adelante, nosotros debemos tener esa convicción de que vamos a entregar esa palabra, y Dios sabe, y va a hacer que esa persona crea y se pueda convertir, que pueda seguir sus caminos. Pero la misión de nosotros es predicar, motivar a las personas, entregándole la palabra correcta. Y la palabra correcta es la que nosotros tenemos en las manos. Eh, Solamente nosotros debemos conocerla y entregarla tal cual como fue entregada a nosotros. Nosotros en estos versículos también vemos que Satanás no está dispuesto a, a perder a esa gente que Pablo y Bernabé le estaban predicando. Y en el versículo 19 podemos leer cuando dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrestaron, lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Imagínense, fue tanto la golpiza eh, que tuvieron, que a Pablo pensaban que estaba muerto. Imagínense, por estar predicando la palabra de Dios, eh, todo lo que sufrieron, todo lo que sufrieron, tanto Pablo como Bernabé, en este caso, en este momento, en este viaje. Recordemos que este es el primer viaje, ni siquiera el tercero, es el primero que hace, y todo lo que le toca seguir sufriendo más adelante. Pero él estaba convencido, imagínense, él en el primer viaje ya le pasa esto. Eh, a lo mejor muchos de nosotros, pasando a lo mejor estas situaciones, este tipo de situación que estamos viendo acá, eh, a lo mejor cuántos de nosotros nos quedaríamos ahí para no seguir sufriendo. Pero la palabra nos indica todo lo contrario, sí, que Dios estuvo con ellos, siempre está con ellos y siempre está con nosotros. Nosotros, al ver a Pablo y a Bernabé en esta historia, tenemos que ver nosotros en el día a día cómo
cómo nosotros estamos adorando, glorificando, cómo estamos predicando a los demás, independientemente de las circunstancias o de las situaciones que estemos viviendo, nosotros tenemos que seguir adelante. Cuesta muchas veces, yo siempre digo que cuesta muchas veces cuando uno está en problemas, en situaciones muy complejas, es cuando más cuesta, pero debemos lograrlo, debemos seguir adelante, porque para Dios no hay nada imposible. Y aquí podemos ver que nuestro Dios sanó a Pablo y de esta golpiza, como les decía, y él pudo continuar enseñando su palabra. Es así como nosotros nos caemos, tenemos que volvernos a parar. La vida de Pablo se asemeja mucho a la de nosotros y tenemos que también tener en cuenta que la vida de nosotros, de los cristianos, no está, no le pertenece a nadie, solamente a Dios, y al pertenecerle a Él nos protege. Por más que la estemos pasando mal, por más que estemos en aflicciones, nosotros somos de Él. Y eso nosotros siempre lo tenemos eh, que tener presente. Nosotros estamos en las manos de Él, nosotros no estamos en las manos de Satanás, para que estemos desconfiando, estemos pensando mal, de que estamos solos. Eso no es así. Recordemos que Dios es el dueño eh, de la vida y solo Él va a determinar cuando nosotros se nos acabe nuestra pasada por la tierra. Eh, y yo creo que eso no va a suceder hasta que cuando nosotros cumplamos nuestra obra, a lo que nosotros fuimos llamados. Cada uno de nosotros tiene un propósito y ese es el propósito. Nosotros tenemos que ir consiguiéndolo eh, día a día, tenemos que ir luchando por eso. Así como luchaba Pablo y Bernabé en este caso, ellos lucharon fervientemente por entregar la palabra de Dios, y podemos ver cómo Dios los les mostraba a la gente por intermedio de ellos que ellos decían la verdad y hacían prodigios como sanando aquí al cojo. Y eso nos da la garantía de que Dios estaba con ellos, ¿no? Dios estaba con ellos y es así como Dios está siempre con nosotros también. Nosotros entregando una palabra de aliento, la misma palabra eh, que nos entregan a nosotros y vemos que esas personas hacen caso, buscan a Dios. Sabemos que al hacerlo de la mejor forma, como nos muestra la palabra de Dios, nos damos cuenta cómo las personas que nosotros le entregamos el mensaje, eh, vamos viendo que se van acercando más a Él. El propósito de nosotros de poder entender la palabra de Él, poder comprenderla y poder entregarla, el propósito de ojalá que todas las personas que nosotros le entreguemos el mensaje eh, se pudieran acercar, pero como vemos acá en este capítulo, no siempre fue así. Siempre va a haber alguien que va a estar en contra de nosotros. Nosotros vamos a estar entregando una buena palabra y van a aparecer estos casos de que nos van a decir locos, otros que no van a creer, los que no creen, van a tratar de, de llevar a la equivocación a los que están creyendo. Y, pero nosotros, la misión de nosotros es seguir entregando la palabra, sea como sea, pero debemos entregarla. Nosotros no nos debemos cansar nunca de hacer eso. Por eso también es muy importante que sepamos lo que estamos entregando y para eso debemos estar estudiando constantemente, como los nobles de Berea, sabiendo que Pablo estaba entregando un mensaje, ellos llegaban a la casa y revisaban realmente si lo que
que él estaba diciendo era lo correcto. Es así mismo como nosotros debemos hacerlo. Debemos darnos cuenta que que todos nosotros los cristianos siempre estamos en guerra contra Satanás, porque Satanás siempre está en guerra con Dios y nosotros somos parte de Dios, somos sus hijos. Y como él sabe que no puede vencer a Dios, va a tratar de atacar siempre a los más débiles. Por eso debemos siempre estar preparados. Y en la palabra también nos podemos dar cuenta que para Jesús no fue fácil desde pequeño hacer la voluntad de su Padre. Recordemos que fue perseguido desde bebé y hasta que lo llevaron a la cruz, lo azotaron, lo crucificaron. Para los apóstoles tampoco fue fácil. Recordemos que fueron encarcelados, algunos apedrados hasta morir. Saben todos los casos que hubieron con los apóstoles. Y no es fácil para nadie, para nosotros tampoco es fácil. Así que debemos tener presente, hermano, hacer harto hincapié en eso, que debemos tener presente que la vida del cristiano no es fácil. La vida que quiere Dios para nosotros es difícil, pero sabemos que estamos con Él, sabemos que tenemos su protección y lo único que a nosotros nos queda es perseverar en ella. Así que cuando veamos que las cosas vienen cuesta arriba, pensemos que Dios está con nosotros y pensemos en estos casos, todo lo que sufrieron estos hermanos, pero cómo salieron de eso también fue gracias a la protección de nuestro Dios. Así que, hermanos, oremos y espero que podamos entender todo este pasaje, esta reflexión, podamos hacer reflexiones durante el día. Por muy mal que nos esté yendo o por muy mal que nos estemos sintiendo por algún otro motivo, recordemos que Dios es el único Dios y que Él siempre está con nosotros y eso no lo dudemos nunca y siempre estemos glorificando y adorándolo con nuestras acciones durante el día. Así que, hermano, oremos, lo invito a orar y reflexionemos eso durante el día, como les dije. Oremos. Santo Dios, muchas gracias por este momento, Señor. Gracias porque sabemos que tú estás en todo momento con nosotros, incluso en esos momentos de aflicción, de incertidumbre, Señor, por una u otra cosa que nos pasan, Señor. Pero sabemos que vamos a salir victoriosos de todos estos momentos que son momentos pasajeros, como sale en tu palabra, Señor. Sabemos que estos momentos son solo momentos, más tu vida, Señor, la vida de nosotros, Señor, a la que queremos llegar y deseamos, Señor, va a ser eterna. Gracias, Señor, gracias por entender esto, Señor. Gracias porque lo podemos transmitir a los hermanos. Señor, ayúdanos cada vez que podamos transmitir un mensaje, Señor, de tu palabra, Señor, sea de bendición para la persona que lo recibe, Señor, y estemos glorificándote, Señor, en el día a día también con estas acciones. Señor, te pido que te quedes con nosotros, con todos los hermanos, Señor, bendice sus corazones, sus hogares, Señor, quédate con nosotros siempre y te agradezco por todo lo que nos das día a día en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.